es Latitudes, soy Tere Góngora Basterra y estamos celebrando que cumplimos 3 años. ¿Hola? ¿Se escucha bien? ¿Sí escuchas? Bien. Pasajeros con destino a la salud mental y el equilibrio emocional. Sírvanse a ponerse cómodos o cómodas. Si has hecho clic para escuchar es porque posiblemente hayas sentido miedo, angustia o ansiedad recientemente. Es posible, sensible y frágil ser humano que estás del otro lado, que conozcas a alguien que alguna vez ha estado en terapia. Es posible que tú, como yo, dudes en ocasiones sobre cómo debes utilizar las redes sociales. Normal que haya cosas por ahí que nos preocupen. La Organización Mundial de la Salud nos alerta que algo no anda bien entre los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos de todas las latitudes del mundo. Por eso, hoy he invitado a una mujer sensible, inteligente y bien preparada para hablar sobre cómo podemos transformar ese miedo en amor. Su nombre es Bárbara Tovar y además de ser un encanto de ser humano, es psicóloga clínica. Si te suena el nombre es porque Bárbara está bien comprometida con el bienestar de las personas. Particularmente, Bárbara acompaña a los adolescentes de hoy en día en muchos de los desafíos que viven y también a sus padres. Si nos estás escuchando desde España, es posible que hayas visto a Bárbara en la televisión. Era la psicóloga del programa Hermano Mayor. Recientemente, además, ha participado en un proyecto que está en YouTube que se llama Brave Talks de Maybelline, en el que jóvenes de España charlan con ella sobre los muchos temas que hoy abordaremos. Para mí, Bárbara fue un primer vínculo en una experiencia en la que yo me sentí frágil, pequeña y, hay que decirlo, muy acojonada. Pero ella, su sonrisa amplia, su voz cálida, su capacidad para escuchar, fueron esa mano que yo necesité para empezar a sentirme cómoda y poco a poco empezar a mostrarme y ser yo. Además, Bárbara ha escrito y publicado libros para los padres de los jóvenes, pero también para los niños. El más reciente lleva por título Mi mundo en calma, y con él, Bárbara transita el universo de las emociones con los niños. Hay muchísimas cosas más que yo podría decirte sobre ella y su compromiso, pero mejor, vamos a descubrirla juntas en los próximos minutos. Dicho lo anterior, suelto esta pequeña introducción y le doy libertad a la palabra y pongo en el centro de todos nosotros esa maravilla de recurso que es la conversación para propiciar encuentros que humanizan y particularmente un encuentro entre ella, tú y yo. Hola Bárbara, bienvenida al aniversario número 3 de Latitudes. Hola Tere, feliz de estar aquí contigo hoy y tener una de nuestras conversaciones, de tantas conversaciones que hemos tenido. Así es, e intentar que quienes estén del otro lado se sientan parte y la verdad es que ya irán descubriendo que Bárbara, que todo lo que he dicho de Bárbara es verdad. Yo la conocí justamente cuando, un poco antes de que la pandemia ahora sí que viniera a remover a todos todo. Me gusta decir que el 2020 fue el año redondito porque a todos nos dio la vuelta. Y como ya he dicho, Bárbara es psicóloga clínica. Entonces quisiera empezar la conversación pidiéndote que nos cuentes un poco cómo has notado ese cambio de antes de la pandemia y después de la pandemia en materia de demanda, si se puede decir demanda, o el número de incremento de terapias o de citas que estás teniendo. Bueno, hemos notado yo y yo creo que todos mis compañeros psicólogos, ¿no? Un cambio muy importante, ¿no? Muy significativo. Ha sido como un aluvión de demanda de consultas que no nos esperábamos. La psicología, afortunadamente, en España cada vez está más aceptada, cada vez es más, no sé, más fácil, yo creo que para la gente acudir a un psicólogo y pedir ayuda cuando lo necesita. Yo creo que lo que ocurrió en la pandemia ha disparado, ¿no? Las demandas no solamente por el sufrimiento que muchísima gente ha tenido durante toda esa pandemia, sino también gente que estaba, como diría yo, casi en números rojos a nivel emocional, terminó por llegar a bancarrota. Y yo creo que ha sido un cambio
actitudinal muy importante de entender que la salud mental es importantísima y que sin salud mental es que no tenemos salud, ¿no? Y eso ha sido, yo creo que lo más relevante, que estamos los psicólogos ahora formando parte de numerosísimas vidas y notamos mucho compromiso y mucha importancia, ¿no? Por parte de los pacientes. Yo creo que a muchos nos pasó, incluida, yo siempre me gusta ponerme en primer lugar porque yo nunca había experimentado un ataque de pánico, ¿no? Nunca había tenido una crisis de ansiedad. Es verdad que en mi vida yo sentía que mi cuerpo me estaba como pidiendo ciertos cambios. Nunca me imaginé que los cambios que tomé fueron justamente una semana antes de ese 13 de marzo, en que a todos nos mandaron a casa, ¿no? Y aún, aunque se han dado muchos pasos en materia de salud mental, aún hay muchas personas que no saben o a lo mejor no tienen la sensibilidad de reconocer que una crisis de ansiedad es una gran llamada de atención. Eh, ¿Cómo se siente una crisis de ansiedad? O sea, ¿qué es lo que nos pasa en el cuerpo cuando empezamos? Porque yo puedo describírtelo y a lo mejor complemento lo que tú nos vas a decir, ¿no? Pero desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo que pasa cuando nos da una crisis de ansiedad? Mira, es muy curioso, ¿no? Porque cuando una persona tiene una crisis de ansiedad, normalmente lo que solemos decir es que la persona quiere salir de una situación y no sabe cómo. A veces la situación es una situación interna, es una situación emocional o de estrés, o a veces es una situación externa, una situación de pareja, una situación académica o problemas familiares en casa o lo que sea. Entonces, es muy curioso cómo el cuerpo somatiza cuando uno se ahoga emocionalmente o cognitivamente, ¿no? Y literalmente a la persona le puede llegar a faltar el aire. ¿No? No podemos respirar o sentimos una taquicardia muy fuerte que muchos pacientes confunden con una amenaza de ataque al corazón, ¿no? Y las urgencias muchas veces están llenas de pacientes con sintomatología de ataque cardíaco cuando realmente tan solo es una crisis de ansiedad. Y digo tan solo porque para todos aquellos que nos escuchan, que a lo mejor alguna vez han tenido ansiedad, la ansiedad realmente no es algo grave. Es decir, uno no se muere de un ataque de ansiedad, ¿no? Y esto es una de las primeras cosas que siempre digo en terapia. Uno no se muere de un ataque de ansiedad, pero se pasa muy mal, se pasa realmente muy mal, sobre todo porque es como que el cuerpo se dispara, el cuerpo es como perdieras el control sobre tu propio cuerpo y uno teme volverse loco o uno teme morir. Y entonces es cierto que la primera crisis de ansiedad es la más fuerte, suele ser la que marca un poco todo el itinerario del trastorno de ansiedad y luego poco a poco vamos cogiéndole la medida porque hay que aprender a cabalgarla. A ver, dices que no sientes que, o sea, no te vas a morir, pero yo, por ejemplo, recuerdo, tengo un episodio grabado de un día que empecé que literal no podía respirar y me acuerdo que me subiera, estaba conduciendo porque me tenía que ir a casa y empecé a sentir, o sea, que de verdad me estaba volviendo loca, ¿no? Y de aquí quiero ir un poco al tema del miedo y de cómo hacemos que ese miedo que muchas veces surge de lo desconocido, porque claro, la primera vez que sientes una crisis de ansiedad o un ataque de pánico es la primera vez. Entonces, no tienes recursos para saber cómo responder a ella. Entonces, ¿cómo, en primer lugar, si sientes una crisis de ansiedad, cómo hay que responder si es la primera vez? Ok, mira, el miedo y el dolor son dos emociones que se incrementan muchísimo con la resistencia. Cuanto más lucha pongamos sobre ellas, más aumenta. Mm. Entonces, para mí una de las cosas fundamentales para manejar una crisis de ansiedad es aprender a estar ahí sin huir a ninguna parte, sin escapar a ninguna parte y aprender a respirarlo. Hay que aprender a respirar la emoción. Y eso, claro, o me lo dice un profesional que sabe de lo que está hablando o ni de risa me voy a poner yo a sentarme a respirar algo que yo siento que me está dando un infarto o volviéndome loca, ¿no? O sea, es muy importante la psicoeducación, es muy importante que un paciente entienda que no es grave, explicarle con detalle todos los cambios fisiológicos que se producen para que pueda entender que no hay nada realmente grave, que no va a pasar nada terrible y tenga la valentía de poder sentarse a autocalmarse, a abrirse, ¿no? Abrirse a la experiencia, abrirse a la emoción. Y solamente cuando uno logra pasar esa fase,
la ansiedad ya no es, ya no nos interesa, ya pierde interés, ¿no? Y baja, ¿no? Y disminuye y se calma. Pero hay personas que esto, por ejemplo, pueden lograrlo en minutos, hay personas a las que les puede pasar un buen tramo de tiempo hasta que consiguen, ¿no? Dominar esa respuesta fisiológica tan fuerte, ¿no? ¿Tú crees que de alguna manera lo que escuchábamos, lo que veíamos en televisión, no sé, ¿no? El estar todo el rato encerrados en casa, teniendo el móvil nada más en la mano, ¿no? Eh, ¿Pudo también tener algo que ver en que hubieran tantas personas al mismo tiempo sintiendo ansiedad? Totalmente. Ha sido muchos los factores que han contribuido a este repunte tan significativo de ansiedad, ¿no? Por un lado, pensemos que la población que más afectada se ha visto han sido los jóvenes. O sea, de 14 a 20 y pocos años han sido los que realmente más afectados han estado. Y se han juntado varios factores. La incertidumbre, ¿no? De repente de no saber qué va a pasar, la preocupación por seres queridos, los problemas familiares en casa, porque claro, muchas familias han tenido que convivir intensamente en espacios a veces no muy grandes, bastante reducidos, ¿no? Con lo cual eso también ha sido un factor estresante muy importante. Nos han quitado nuestra medicina del alma, ¿no? Que es la conversación con los amigos, es la risa, a veces también el deporte, la actividad física. O sea, ha habido muchos factores que han contribuido a que nos han quitado, por un lado, apoyos que son vitales para poder surfear bien nuestra salud mental y, por otro lado, nos han metido estresores muy potentes quitándonos esos recursos, ¿no? Entonces, claro, al final, efectivamente, se produjo un boom, ¿no? En estos temas. Es increíble que hayan pasado ya 3 años y que hay Increíble, algunas cosas que parece que se nos han olvidado, ¿no? totalmente. Yo, sin haber escuchado antes lo que has dicho de, pues, cuando sientes ese sentimiento de agobio, lo que hay que hacer es no salir corriendo y no resistirse, sino que quedarse, ¿no? Entonces, si hay alguien por ahí escuchando que se está resistiendo a enfrentarse, a lo mejor, a cosas que le asfixian, pues, aunque a veces cueste mucho trabajo, creo que tanto Bárbara como yo les animamos a que se queden a descubrir o a indagar en qué es lo que les pasa. Y Bárbara, te he preguntado sobre cómo debemos responder si sentimos una crisis de ansiedad, pero ¿qué pasa si estamos cerca de una persona que siente esas sensaciones, pero no somos psicólogos? Y te lo digo porque para mí hubo una persona que fue súper importante, que fue mi compañera de oficina en aquel entonces. Y la verdad es que yo siempre la voy a recordar porque me ayudó un montón. ¿Cómo respondemos si estamos cerca de una persona que está viviendo una crisis de ansiedad? Es una pregunta muy, muy potente. Primero porque a veces ya ni siquiera estamos hablando de que la persona justo en ese momento tenga una crisis de ansiedad, que puede ser también, ¿no? Sino que a veces tenemos cerca gente que quizá intuyamos que puede no estar pasando un buen momento o que no están en una situación, digamos, de equilibrio emocional. Y a veces hemos adoptado creencias muy limitantes, ¿no? Respecto a no me voy a meter donde no me llaman, a lo mejor le puedo molestar, quizás soy demasiado invasivo si pregunto, si me intereso, si busco un momento para hablar con esa persona. Y yo creo que nos tenemos que quitar la vergüenza y nos tenemos que quitar todo ese tipo de remilgos, ¿no? O sea, yo creo que cuando alguien parece estar sufriendo dentro de nuestro entorno laboral, profesional, académico o familiar y nadie pregunta, creo que esa persona lo que puede llegar a sentir realmente es muchísima soledad, ¿no? Y agrandar ese momento difícil que pueda estar viviendo, ¿no? Entonces, tanto si es un mal momento, buscar el momento apropiado, hacer las preguntas correctas, contacto, mostrar disponibilidad, a poder aconsejar a algún profesional que pueda ayudar, yo creo que es importante mostrar interés, ¿no? Somos humanos, ¿no? Y necesitamos esa red de apoyo emocional. Y cuando una persona realmente está viviendo una crisis de ansiedad en ese momento, ¿no? Yo creo que a veces la gente, yo por lo menos muchos pacientes míos, saben disimular lo que te mueres. O sea, a mí me han llegado a contar algunos pacientes que estoy teniendo una crisis de ansiedad que nadie se entera, ¿no? Te quedas como un poco pálido, blanco, callado, para adentro y por dentro tu corazón parece que se va a salir del pecho, ¿no? Y parece que nadie se da cuenta, ¿no?
Pero si nos diéramos cuenta, yo le diría que le animara a hacer respiraciones, ¿no? Es decir, a sacarle de la situación, si es que es el caso en el que se encuentre atorado, agobiado o abrumado, buscar un sitio más tranquilo y más íntimo y fundamentalmente saber respirar, que fíjate qué cosas, no todo el mundo sabe cómo es una respiración ante una crisis de ansiedad. O sea, una herramienta tan básica que tenemos en nuestro organismo como es la respiración, oye, muchísimas personas no sabrían explicarte cómo es una respiración correcta, ¿no? Y por ejemplo, aprovechando que, bueno, esto es un podcast, ¿no? Pero a partir de esta edición sí que estoy subiendo los videos a Uh -huh. YouTube y también a Spotify. O Uh sea, -huh. ¿cuál sería una manera correcta de respirar ahora que te estamos viendo, por ejemplo? Vale, pues mira, cuando estamos con un ataque de ansiedad, lo que nos sucede es que estamos respirando como desde la zona del diafragma hacia arriba, ¿vale? O sea, lo que notamos es que la respiración es muy agitada y porque a veces la ataque de ansiedad va con hiperventilación, a veces no. Pero en cualquier caso, la respiración suele ser torácica, es decir, suele ser el pecho el que se sube y baja, o incluso a veces los hombros, es decir, es tan superficial que mi respiración es los hombros hacia arriba, los hombros hacia abajo, ¿vale? Bueno, pues el objetivo es que en lugar de ser el pecho o los hombros, que sea el abdomen el que se mueva, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es poner una mano en el abdomen y otra mano en nuestro pecho, de forma que cuando sintamos que inspiramos, son las costillas y el abdomen los que se expanden y no el pecho. Entonces, el objetivo siempre en una crisis de ansiedad es que la expiración sea más larga que la inspiración. Imagínate, si yo inspiro en 4 segundos, expiro en 6. Si yo expiro en 6, expiro en 8. Y así lo tengo que hacer cada vez. 4, 6, 4 veces. 6, 8, 4 veces. ¿Qué pasa? Que algunas veces los pacientes me dicen, es que no puedo meter 4 segundos de aire en el pecho porque tengo el diafragma tan bloqueado que no me deja, ¿no? No pasa nada, pues lo que puedas. Si puedes 2 segundos de inspiración, 2. Pero eso sí, la expiración más larga que la inspiración. Y tener paciencia, porque la persona que sufre un ataque de ansiedad, si no ver efecto rápido, el pensamiento empieza a decir, esto no me funciona, no puedo respirar. Y todo ese pensamiento nos sigue acelerando y sigue retroalimentando la crisis de ansiedad. Entonces, es importante darle tiempo a la respiración, estar en un lugar tranquilo, si puedes tumbarte, túmbate, pero dale tiempo a que poco a poco vayas normalizando el gesto respiratorio y con ello vaya disminuyendo el ataque de ansiedad. Gracias, porque es verdad que muchas veces estamos un poco más desconectados y te lo digo porque justo hace poco viajé y iba en el aeropuerto y vi a una chica llorando y me seguí de largo, porque claro, no sabía por qué lloraba y a lo mejor no era un ataque de ansiedad lo que estaba pasando, ¿no? Pero como que hasta el día de hoy que estamos hablando de esto y que tú me dices, hay que ser humanos, ¿no? Jo, no sé, me hubiera gustado ir un poco atrás en el tiempo y a lo mejor darme la vuelta y simplemente ponerle mi mano en el hombro y decirle todo va a estar bien, ¿no? Bueno, Pues me no me voy. alegro que te ayude a hacer esa reflexión, o sea, porque yo creo que tal como tú, muchísimas personas a veces nos da como apuro, o sea, es como, le voy a molestar, ¿quién soy yo para meterme en esto? O sea, me parece una invasión de la intimidad, o yo qué sé, ¿no? O sea, creencias de estas limitantes que no nos permiten conectar en un momento de sufrimiento de otro, ¿no? Muy bien, pues recordemos, por favor, si vemos a alguien sufrir, tengamos algún gesto humano y si vemos a alguien que se está asfixiando, tengamos este gesto y recordar las inspiraciones y las exhalaciones. ¿Te dice correcto? Eso ¿Lo he es, dicho eso bien? es. Vale. Bien, hasta ahora hemos hablado de lo que nos ha pasado a partir de la pandemia. Si nos movemos a un escenario un poco más presente, que además yo he aprendido con la meditación que estar presente nos ayuda también a sanar. ¿Qué nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué dice la OMS sobre el cuadro actual en materia de salud mental? Mira, yo creo que ahora mismo la tasa de la prevalencia de ansiedad y depresión, que son los trastornos ahora mismo más frecuentes, se han llegado a triplicar desde la pandemia, ¿no? O sea, es una barbaridad. Pero si yo destacara un dato del panorama actual de la salud mental verdaderamente preocupante, te diría que el suicidio es la primera causa de muerte entre jóvenes de 12 y 29 años, ¿no? O sea, es una pasada. Es la primera causa de muerte. O sea, es muy fuerte. Y no solamente eso, sino que de esa tasa, ¿no? 3 de cada 4 personas son hombres. Mm. Es decir, el suicidio es algo que afecta mayoritariamente a varones.
Y yo creo que claramente un factor que está influyendo en que esto sea así es la dificultad enorme que todavía muchos hombres tienen para ser vulnerables, Mm. para comunicar acerca de sus emociones, para pedir ayuda cuando lo necesitan. O Mm. sea, esa, ¿no? Esa máscara, ¿no? Ese parapeto de tengo que ser duro, tengo que soportarlo todo, tengo que poder, sigue afectando en gran medida a los hombres y yo creo que está haciendo mucho daño, sobre todo cuando pasas momentos de gran dificultad emocional. ¿Cuánto nos cuesta, eh? ¿Cómo es curioso que cuando somos pequeñitos nos enseñan a leer y escribir, pero conforme crecemos nos convertimos como en analfabetas emocionales, ¿eh? Que no podemos ni siquiera pronunciar o articular cosas tan básicas como necesito ayuda, me siento mal, no puedo solo. Y yo, bueno, yo creo que también en gran parte es como el tiempo rápido, la competencia, que llega a ser incluso muchas veces agresivo. Y, o sea, hasta ahora, de lo que llevamos de conversación, podemos llegar a decir que el grupo más, que más en peligro está son los jóvenes y los hombres, ¿no? Sin duda, totalmente. Haber también aumentado muchísimo los trastornos de alimentación, mogollón, problemas con la imagen corporal que desgraciadamente han aumentado un montón y sigue siendo muy femenino este Mm. problema. Es decir, también ahí tenemos un reto enorme con las niñas, ¿no? Que también al estar están expuestas a redes sociales, etcétera, se comparan un montón y hay muchos problemas también con la imagen corporal, ¿no? Pero en el hombre todavía la conquista de la vulnerabilidad es una asignatura súper pendiente. Mm. Yo tengo un varón mayor, ¿no? Y me parece tan importante enseñarles a que se permitan el sentir en mayúscula todas las emociones y que no tienen que disimularlas y que no te hace más débil sentirlas, todo lo contrario, ser capaz de expresarlas a mí me parece que te da una fortaleza excepcional, ¿no? Y eso es un mensaje que todavía muchísimos jóvenes necesitan escuchar. ¿Y cómo trabajas, por ejemplo? Bueno, no voy a hablar de tu hijo porque a lo mejor es un caso más particular, pero por ejemplo, tus pacientes hombres, o sea, Ujú. ¿cómo los ayudas a articular? Pues mira, es muy curioso, ¿no? Porque muchos varones que vienen adolescentes, ¿no? Con dificultades para expresar sus sentimientos, mi trabajo es crear un lugar seguro, ¿no? O sea, crear un lugar seguro en el que puedan ir poco a poco aprendiendo a tocar cualquier tema, hablar de cualquier cosa sin que se sientan juzgados y donde se sientan libres de poder ser, ¿no? Y yo creo que ellos mismos van dando cuenta de lo bien que se sienten al salir, ¿no? Y que la semana fluye mejor cuando se han desahogado, cuando han compartido, cuando han contado cómo se han sentido y cuando yo puedo de alguna forma como devolverles lo que me están diciendo de una forma positiva y constructiva, ¿no? Y ese enganche, porque ese enganche, lo que tienen muchos, porque les falta tanto que se enganchan, ¿no? A tener ese espacio de seguridad, hacen que con el tiempo sientan la valentía de poder hacerlo a principio de puntillas, ¿no? Pero poquito a poco, cada vez más en su entorno, ¿no? Algunos incluso llegan a mí me pasa una ocasión con algunos pacientes que han llegado a cuestionarse su entorno de amigos, ¿no? Donde se han dado cuenta que eso que están aprendiendo es que quizás el entorno que han creado no se les está permitiendo llevar a cabo ese tipo de comportamientos, ¿no? Claro, porque además la terapia es un territorio o es algo que no es a corto plazo. Los Totalmente. beneficios de la terapia, y hablo por experiencia propia, no vienen en un mes ni en 2 meses, No, tardan. no, y con adolescentes, hay todo tipo de adolescentes en terapia, ¿eh? Pero hay un perfil bastante común de adolescente que te evalúa, ¿no? Que entra en el despacho, te mira, te evalúa los primeros días, te está testando si eres digno, ¿no? De confianza, si estás a la altura, si no vas a juzgar, si no vas a traspasar información que no debe a los padres. Hay una serie de sesiones en las que se está tejiendo la confianza, ¿no? Y la seguridad. Y cuando eso ya está hecho, la evolución evidentemente es más rápida, pero eso lleva su tiempo y tiene su intríngulis, ¿eh? O sea, la experiencia te va dando armas, ¿no? Pero eso lleva su tiempo. Entonces, los chicos están en el desafío de aprender a articular sus emociones y las chicas tienen un desafío con el cuerpo y con la imagen corporal, ¿no? Sí, a eso es. ¿Cuáles son las principales amenazas que ves en consulta? O sea, que como sociedad, no tanto
tú, psicóloga, y tus pacientes, como sociedad, ¿cómo cambiamos las reglas? Es decir, ¿cómo yo, Tere Góngora, que no soy madre, que tampoco trabajo en una escuela, ni soy psicóloga, o sea, cómo puedo entre mi círculo cercano ayudar a que pues estos desafíos de los jóvenes eh, encuentren un camino? Yo creo que uno de los ingredientes para mí más importantes o básicos es el amor, ¿no? O sea, y es el amarte a ti mismo. O sea, yo creo que cuando una persona encuentra la capacidad para amarse a sí mismo de manera verdaderamente incondicional, eh, yo creo que se produce una alegría en el interior de ese ser que te hace ser generoso, que te hace ser más compasivo, que te hace ser más, que escuchar mejor, que te hace, que te prepara mejor para las relaciones interpersonales y para los desafíos de la vida, ¿no? Entonces, para mí el mejor ingrediente para cambiar una sociedad es el amor. Aunque suene, puede parecer muy cursi, pero de verdad creo que es la fuerza más fuerte que nos mueve por dentro, ¿no? Y que es la que más beneficios aporta al ser humano. Sí, yo también o sea, yo también creo en el amor. De hecho, esta conversación la vinculo a uno de los kilómetros de los cuales que recién he sacado la temporada 5, que justamente se llama Del miedo al amor, ¿no? Pero claro, el amor empieza por uno mismo y amarse empieza por un camino de autoconocimiento que a veces no es bonito, ¿no? Y que a veces te ayuda a confrontarte con cosas de ti. Es como mirarte en un espejo y claro, en este tiempo en el que se habla tanto de la luz y de tener el lado luminoso, se nos olvida casi que la luz va junto con la sombra. Y y aprender a ver tus sombras es una cosa que no es bonita, ¿no? Bueno, pues igual que hablábamos de aprender a abrazar el miedo, aprender a abrazar el dolor, hay que abrazar esas sombras, ¿no? Es imposible amarse si uno no ama también esas sombras y si no las cuida y las respeta, ¿no? Es imposible, sería un amor de postureo, ¿no? Como digo yo. Y es verdad que muchas veces hemos escuchado eso del el amor empieza por uno mismo, pero mira, mi experiencia profesional me dice lo contrario. Me encuentro con tantas personas que saben amar bonito a un hijo, o saben amar bonito a un amigo, a un hermano, a unos padres, y que sin embargo a sí mismos no se saben amar bien, que te diría que a veces es lo contrario, ¿no? O sea, a veces aprendes a amar a los demás de una manera mucho más genuina y con el tiempo, la edad, la sabiduría, vas aprendiendo cada vez a amarte mejor a ti mismo, ¿no? Hay una frase que un amigo me dijo, no sé quién es, pero va a colación de esto porque él me decía, ¿no? Nadie aspira a lo que no conoce, ¿no? Entonces yo creo que ahí viene también la... Vamos a volver, si quieres, al ejemplo de esa chica que yo vi llorando en el aeropuerto, ¿no? A lo mejor si yo me hubiera dado la vuelta, me hubiera detenido y simplemente hubiera puesto mi mano sobre su hombro, ¿no? Tal vez habría podido transmitir, que no me vuelve a pasar, te lo juro, pero había podido transmitir un poco esa humanidad, un poco ese amor que te hace recordar que hay referencias que te sirven para ver que tú puedes llegar a ser eso que era aquella otra persona, ¿no? Así Ujú. que definitivamente el amor nos mueve, es una de las premisas también de este proyecto. Tú trabajas con jóvenes, de los diferentes grupos de personas con las que decidiste trabajar, decidiste enfocarte a los adolescentes. Y tú Sí. y yo, en nuestras conversaciones de amistad, hemos coincidido en que fuimos adolescentes, bastante adolescentes. Les dimos dolores de cabeza a nuestros padres. ¿Por qué ellos? ¿Por qué los jóvenes? Bueno, yo creo que yo estoy llamada a esto, ¿eh? O sea, de verdad yo no sé si esto lo he elegido yo o me ha elegido a mí. O sea, no lo tengo muy claro, ¿no? Pero ha sido inevitable. O sea, yo efectivamente he sido una adolescente bastante complicada, con mis tormentas y me perdí, me encontré, pobrecita mi madre, ¿no? Luego me decía ella, mil como tú, ¿no? Pero lo sufrió, o sea, lo sufrió realmente, ¿no? Eh, Quizá todo eso, toda esa experiencia de vida, junto con mi formación profesional, me ha dado la capacidad de ver cosas en ellos que me mueven mucho, ¿no? Y que me interesa mucho. Me parece que es una etapa súper fértil, creo que es una etapa que nos marca un montón, creo que es muy determinante en muchísimos sentidos, creo que te empiezas a conformar como ser humano, como persona,
siento que hay una pureza y una ingenuidad en esa etapa que me sigue conmoviendo. Después de tantos años de clínica, sigo emocionada cada vez que tengo la oportunidad de poder trabajar con un adolescente y me siento súper agradecida, ¿no? Porque además luego ellos son súper agradecidos también y es muy reconfortante verles cómo evolucionan, cómo crecen, cómo escuchan, cómo integran, ¿no? Me parece que si volvieran a hacer, creo que volvería a hacer exactamente lo mismo. Mm. Corrígeme si estoy mal, porque no es la primera vez que yo te escucho dar charlas y me encanta, soy tu fan. Gente, por favor, vayan a ver los proyectos de Bárbara en YouTube. Pero corrígeme si estoy mal, pero puede ser que hayas dicho que muchos de de los problemas o los traumas que tenemos como adultos vienen de este momento de la vida o es anterior. Realmente el dato, ¿no? que parece que es muy relevante y muy importante es que el 75-80% de los problemas de salud mental en los adultos vienen de antes de los 18 años. Mm, Piensa que el 80% de los niños con problemas de salud mental no son llevados a un psicólogo. mm, Por tanto, problemas que probablemente podrían resolverse de forma relativamente sencilla se cronifican durante muchísimo más tiempo, con lo cual es como si tiñeran muchos más años por esas dificultades sus recuerdos de vida, ¿no? y sus aprendizajes, sus experiencias, ¿no? Entonces, esto es verdad que está cambiando, o al menos yo creo que está cambiando, creo que cada vez pedimos ayuda antes y somos más conscientes, pero todavía hay mucho que hacer, ¿no? Y yo recuerdo todavía un paciente que tenía un tío muy preparado, hiper brillante a nivel intelectual, y un día cuando terminábamos la consulta me dijo, oye, me he enterado que tú ves adolescentes. Y le dije, sí, y me dijo, ay, pero ¿de verdad tienen problemas? O son tonterías que luego se pasan, ¿no? O sea, me quedé súper sorprendida, ¿no? Porque a pesar de que esto lo he oído, me sigue chocando cuando lo digo y decir, ¿cómo puede ser, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser realmente que alguien piense esto, ¿no? Pero sí que todavía hay mucha gente que piensa que los adolescentes no tienen verdaderos problemas y que siguen ignorando las tasas de suicidio que existen en los jóvenes y los problemas de ansiedad y depresión que existen, ¿no? O sea, es impresionante, pero sigue habiendo negacionistas, ¿no? De estas cosas. mm. Y es que es tal el nivel de exposición que hay ahora, porque es verdad que cuando yo fui adolescente no tenía tan fácil ciertas cosas, ¿no? O sea, es decir, si yo quería hacer algo malo, me tenía que costar un poco más de trabajo. En cambio, ahora lo tienen al alcance de la mano. Y hay tantos temas que están sonando, temas como la sexualidad, el acoso, la fama, el éxito, Bueno, hay tantísimas cosas ahí que definitivamente no se puede negar que nuestros jóvenes quizás están pidiendo ayuda y a veces no saben cómo. Y con esto llego, porque me ha pasado, he estado en conversaciones. Es posible que también sean los padres quienes muchas veces tienen que buscar ese apoyo psicológico. O sea, no es solamente, hijo o hija, tienes un problema, ve a que te curen o te sanen de eso que estás pensando. No, no es posible que también los padres ahí tenemos que ser, bueno, tengan, no, digo tenemos porque me gusta siempre generalizar e incluirme, aunque no tengo la suerte de ser madre todavía. Eh, pero bueno, Sin deben. Claro que sí, o sea, pero por todos los motivos. Es decir, primero porque indudablemente los papás somos la primera figura de apego de nuestros hijos y por tanto somos muy importantes para ellos, ¿no? Y no solamente porque quizás podemos revisar pautas, creencias, hábitos, formas de comunicarnos que quizá puedan ayudar a nuestro adolescente a superar un momento difícil, sino porque también es importante que los padres entiendan lo que está pasando y contribuyan a solucionarlo, no solo a modificar cosas que han podido crear el problema, sino que a veces también aprender a gestionarlo cuando ya está el niño con un problema emocional. Ahí nos encontramos yo me encuentro con muchas dificultades. Muchas veces hay mucho dolor, ¿no? En nuestros hijos yo creo que es lo que más amamos en el mundo y hay mucho dolor a la hora de simplemente pensar que me puedo haber equivocado o que puedo haber causado daño sin intención en mi hijo o que puedo haber generado o contribuido a un problema emocional en mis hijos. Hay mucho dolor y por tanto hay mucha resistencia. Y a Mm. veces esa resistencia no nos permite profundizar, ¿no? Entonces, sin duda, por supuesto, creo que es importantísimo el revisarnos y si lo necesitamos, pedir consejo y pedir ayuda profesional, que es un espacio, como decíamos, seguro, donde no hay juicio y el único interés del profesional es ayudar, ¿no? Contribuir.
Está claro que hay un trabajo social y colectivo que creo que estamos haciendo. Hay otros temas interesantes ahí, como que el tema de la salud mental debería ser un derecho para todo el mundo, porque es verdad que casi casi es un lujo ir al psicólogo. Pero bueno, Estamos borrados. hay muchos temas ahí abiertos. ¿Qué ves en los jóvenes? Porque también hay mucha, así como hay negacionistas, hay mucha gente pesimista que dice que los jóvenes de hoy están perdidos, eh, pero yo creo que no todo está perdido. ¿Qué ves en los jóvenes que te entusiasma, en tus pacientes? Bueno, yo muchas cosas. Mira, una de las que destacaría a nivel cambio con respecto a esta generación es la amistad entre chicos y chicas, ¿no? O sea, el ser capaces de poder tener un vínculo absolutamente afectivo y de amistad entre ellos, creo que es algo que vamos a salir ganando todos, ¿no? Creo que es algo que enriquece un montón y que cada vez es más natural, es más frecuente y creo que eso es maravilloso, ¿no? Me parece absolutamente maravilloso. Eso me encanta. Y por supuesto que el adolescente sigue siendo ese animalillo entusiasta, ¿no? Y con una moralidad muy elevada, aunque a muchos padres les cueste creerlo, ¿no? Ya hay muchos adolescentes que con sus amigos tienen un nivel de lealtad, un nivel de verdad, un nivel de entrega, que yo creo que es de las etapas de la vida donde más llamativamente se ven esas cualidades tan radicales, ¿no? Tan radicalmente claras, ¿no? Y eso me sigue enamorando de los adolescentes de esta generación. Y temas como, por ejemplo, el abuso, que además los padres a veces no están ahí para ver que, no sé, se puede estar dando una situación de acoso. ¿Cómo deberían responder los chicos cuando ven que hay a lo mejor alguien un poco más débil y otra persona un poco más fuerte ejerciendo de abusador? Bueno, yo creo que ahí tienen que estar los chavales acompañados de los padres, ¿no? Y para mí es muy importante eh, normalizar o introyectar de una forma definitiva que cualquier persona observadora de una situación de abuso o de acoso es partícipe. Si no lo denuncia, si no se mete, si no pone límites también, si no apoya a la víctima. Para mí es muy, muy importante educar a nuestros hijos en que uno no puede cultivar la indiferencia Mm. y que el término neutro no existe. Cuando tú estás neutro ante una situación de acoso, estás participando en el acoso. Y esto es algo que deberíamos de repetir y repetir en nuestros hijos. Y a veces es verdad que como padres yo entiendo que en ocasiones da miedo que nuestros hijos se metan en una historia, que luego se vean afectados ellos, pero es que no podemos criar ni educar a cobardes. Es que yo creo la valentía, ¿no? O sea, y lo vivo de verdad. O sea, hay que ser valientes en esta vida y hay que definirse. Mm. Entonces, para mí eso sí que sería una cosa muy, muy importante, ¿no? A seguir, ¿no? Tanto con adolescentes como con los padres. Suelo subrayar las cosas que me gustan de mis invitados y lo voy a decir una vez más en caso de que alguien esté por ahí, no hagan lo que yo hice en el aeropuerto, por favor. No se puede cultivar la indiferencia. No sé cuántas veces, lo voy a publicar igual en mis redes sociales después. Bueno, Y pero también el amor propio definitivamente, y aprender a perdonarse en algunas cosas, ¿no? vale, 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 voy a también practicar el perdón en mí, también lo voy a practicar. Definitivo. Creo que aquí lo importante es que la próxima vez que nos encontremos con una situación así, acordarse de esto, que hay que ser valientes, Hay ¿no? que ser valientes. Bueno, para adelante, siempre para adelante. Bueno, y hablando para adelante y para el futuro, ¿cómo te imaginas a tus hijos que son adolescentes cuando lleguen a ejercer el rol que ahora tú eres para muchos jóvenes? Wow, vaya pregunta. Pues mira, no lo había pensado nunca jamás en mi vida. ¿Cómo me los imagino? Pues mira, no sé con qué nivel de detalle, ¿no? Pero sí que creo que me los imagino amando en mayúsculas, ¿no? O sea, cuando te decía que el amor para mí es el ingrediente, uno de los ingredientes fundamentales para la felicidad y el desarrollo del ser, es que lo creo de verdad y soy muy coherente en eso, ¿no? Entonces, en mi casa se ama en mayúsculas, ¿no? Y yo creo que eso es algo que han mamado desde chiquititos y lo veo como lo hacen también ellos en su entorno, ¿no? Mm. Y entonces me los imagino amando.
siendo padres que aman en mayúsculas. Y eso no quiere decir que no nos equivoquemos, que no, por supuesto, ¿no? Pero con amor. Venga, vamos a ir cerrando nuestra conversación y antes de pedirte que nos hagas un regalo muy especial, te quería preguntar sobre ti. ¿Tú cómo te enfrentas al miedo y lo transformas al amor? En tus diferentes roles, porque eres psicóloga, eres madre, eres esposa, eres amiga, eres habitante del mundo. Sin duda, ¿no? Pues yo creo que básicamente lo hago a través de la compasión. O sea, la compasión, ojo, no en un término como a lo mejor podamos entenderlo, como se comprende en el entorno cristiano, ¿no? Sino más la compasión desde un concepto más budista, ¿no? O sea, la compasión en el sentido de amor hacia el que sufre, ¿no? Y cuando la que sufre soy yo, intento, intento amarme más y amarme mejor, ¿no? Y eso me ayuda, pues lo que hablábamos antes, a evitar emociones difíciles como el dolor, o como el miedo, o como la inseguridad, o como la vergüenza, ¿no? Con compasión yo creo que somos más fuertes a la hora de enfrentar esas emociones complicadas. Muy bien. Por último, Bárbara, te pedí que nos trajeras un regalo porque nos encantan las preguntas y nos conocimos en un entorno de muchas interrogantes. Eres la segunda invitada a esta edición de aniversario. Estoy apuntando y llevando a cuenta las preguntas que nos van regalando. ¿Con qué pregunta nos quieres dejar reflexionando hoy? Venga, voy allá, ¿vale? Sí. La pregunta que os dejo es la siguiente, ¿no? ¿Qué cambiaría en tu vida si te amaras de forma rotunda, tal y como amas a un hijo, a un amigo o a tu pareja? Muy bien. Los que estén del otro lado no tengan prisa por responder, simplemente déjenla ahí, que reposen. Esto no es un cuestionario, es simplemente un regalito que les hacemos, pues eso, para que transiten las preguntas y esta pregunta en particular. Eso es. Bárbara, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Llevo mucho tiempo queriendo tener esta conversación. Es verdad que yo me diseñé un poquito un camino estratégico en el cual voy revelando a la gente que viaja conmigo en latitudes quiénes son esas personas que me enseñan el amor, la compasión, la valentía, la sensibilidad, la inteligencia y lo que para mí debe ser aspirar a ser un ser humano que abraza sus luces, pero también sus sombras. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer enorme, Tere. Mil gracias a ti por invitarme. Vale, si quieren darse un paseo por el origen de este proyecto, que Bárbara tuvo mucho que ver con esto, dense un salto al kilómetro 0 de la edición narrativa del podcast, o si no escucharon el kilómetro 25, en donde también les cuento un relato de cómo construimos puentes que nos lleven del miedo al amor, pues eso, dense un salto al kilómetro 25. Por último, quiero dejar un dato, somoslatitudes.com/colabora, por si te ha gustado este contenido y te gustaría sumarte a ser uno de los mecenas de este proyecto. Sin más, les mando un abrazo enorme. Recuerden que el amor nos mueve y que siempre somos resultado de los encuentros que tenemos. Un besito muy grande allí hasta donde estén.